que este libro pues era muy importante para el pueblo de Israel, donde se enseñó a adorar y también se les enseñó a orar. Y estos salmos expresa nuestras emociones como seres humanos. Tenemos emociones, tenemos momentos difíciles como los vivió Job en su cuadrícula de la vida, en esa parte negativa, esa parte oscura, esa parte que como seres humanos queremos saltárnosla, porque si preguntamos a quién le gustan las pruebas, a nadie nos gustan las pruebas, a nadie nos gustan las dificultades, pero en medio de todo esto podemos aprender que el libro de los Salmos nos lleva a que los autores, aún en sus momentos más críticos, expresaban sus emociones de angustia, de ansiedad, de desánimo, de miedo, de necesidad de auxilio, de liberación. Bueno, ansiedad incluso podemos ver en alguno de los salmos, pero aún así ellos declaraban quién era Dios, quién es Dios. Y es importante que nosotros podamos entender que como seres humanos necesitamos expresarnos, aún en nuestro dolor. Hay gente que a veces le dice a otra persona, no llore, no llore, no diga eso. Pero a veces esas personas están desahogando su dolor. Y en estos días hablaba con una hermana que me pareció interesante porque lo que ella me decía, porque a veces uno quiere como, hermana, pero mírelo de este punto, y uno quiere como ayudar, y en su afán de ayudar ella me expresó algo que me dejó en silencio, la verdad. Y ella decía, hermana, me estoy desahogando con usted porque con usted es la única que puede. Ella está embarazada, su hijo viene con síndrome de Down, tiene una malformación en su corazón, eso hace que ella esté pues en un embarazo de alto riesgo, tiene problemas, dificultades con el pastor nuevo que tiene, creo que el pastor nuevo que tiene no tiene muy buena relación con el que salió. Bueno, ustedes ya saben como pastores lo que puede suceder, algo así. Y ella empezó a decir, pero no entiendo, hermana, me duele muchísimo que entre pastores suceda esto, hable esto. Y ella empieza a desahogar, a desahogar, a desahogar. Y yo trataba de por algún lado como hermana, no, pero ponga su mirada en el Señor. Y ella me dijo, hermana, ¿puedo expresarme con usted? ¿Puedo desahogarme? Y entonces yo le, está bien, hermana, tranquila, la voy a escuchar. Porque a veces nosotros queremos decirle al que está llorando, no llore, al que está en dolor, no diga eso. Y ellos quieren hablar, como el salmista David lo decía yo. O sea, yo quiero que me saques de este pozo de desesperación. Estoy ahogado, estoy en dolor, y él lo expresa en el Salmo 51, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día y empieza él a expresar su dolor. Empieza a expresar su angustia. Creo que hay uno que se titula Un grito de angustia. Entonces, mis amados hermanos, algo que nos enseñan los salmos es a vernos lo que somos. Somos humanos. Somos vasijas de barro quebrantadas. Y el Señor permitió que nos viéramos de esa manera, en nuestra vulnerabilidad. Y no está mal. Y Dios no está despreciando eso. Dios no está diciendo, no lloren, no demuestren sus emociones, no. Incluso Él nos está diciendo, estoy 24/7 para ustedes, para que lo exprese. Cuando sientan miedo, ¿cuántas veces hemos sentido miedo frente a tantas situaciones en nuestra vida, en nuestro liderazgo, en el pastorado, con construcciones, con proyectos, con casos que uno dice, Dios mío, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo lo direccionamos? Que cuando se levantan en la iglesia, cuando hay divisiones, cuando hay pleitos en la iglesia, cuando hay pecado en la iglesia. Todo esto nos lleva como seres humanos a decir, Dios mío, necesito tu sabiduría. Muchas veces tengo miedo, tengo angustia, tengo dolor, hay traición en este camino. Me siento traicionado, me siento vulnerable, pero a pesar de todos estos sentimientos podemos hacer lo que hizo Job y es adorar al Señor, adorar al Señor. El Señor da, el Señor quita, pero el Señor sea bendito por siempre. Entonces, esto nos enseña pues los salmos. Ahorita vamos a ver en esta lección 11 la parte de encontrando a Jesús en los salmos, que es bien bonito que veamos algunos salmos. Bueno, ya nosotros habíamos visto sobre David, que fue uno de del autor de una gran cantidad de salmos. Hablamos de cómo los salmos hacen ver al pueblo de Dios.
la niña de sus ojos, somos ovejas de su prado, somos santos, somos erguidos, los justos del Señor. Vemos la estructura de los salmos divididos en 5 libros. Vimos unos textos encontrados en el Nuevo Testamento del libro de los Salmos. Y entonces vamos a la lección número 11 en sus cartillas, página 103, donde vamos a mirar encontrando a Jesús en los Salmos. El verso clave es el Salmo capítulo 22, un salmo mesiánico que hemos usado bastante para hablar allí. Este Salmo 22, capítulo 22, y me voy a ubicar allí, en este salmo, por aquí está. Salmos 22 es un salmo que se le atribuye a David, escrito por David, y habla de un grito de angustia y un canto de alabanza. Salmos 22, 14 al 19, ahí en sus cartillas está: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Amén. Entonces, algo que podemos mirar en el libro de los Salmos son los salmos mesiánicos. Los salmos mesiánicos son los que apuntan hacia Jesucristo, son la esperanza del pueblo de Dios que espera la venida del Mesías, o que esperaba pues la venida del Mesías. Y estos salmos comienzan hablando de David, pero encuentran su cumplimiento en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús dijo en San Lucas capítulo 24, versículo 44: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí en el libro de San Lucas capítulo 22 estamos... estamos viendo cuando el Señor Jesucristo menciona allá en el versículo 44 la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Está en San Lucas capítulo 22, versículo, aquí dice versículo 40, perdón, San Lucas 24, yo estoy mal, versículos 44, y es cuando él va de camino a Emaús. Y entonces él les está recordando que era necesario que el Cristo muriera, padeciera y que se cumpliera todas estas palabras que estaban también allí profetizadas en el libro de los Salmos. Los salmos mesiánicos describen a Jesús de diferentes formas. Él era el Hijo, Salmos capítulo 2, el elegido por Dios, lo vemos en el Salmo capítulo 45, un maestro de parábolas, Salmo 78. Según el Salmo 110, el sacerdote para siempre. Salmo 41, traicionado por un amigo. Salmos 35, no que Jesús haya mentido, sino que mintieron acusándole. Eso lo habla ahí en el versículo, si no estoy mal, fue el versículo 19, Salmos 35, ahorita lo vamos a leer. Y burlado y finalmente crucificado en el Salmo, pues que estuvimos leyendo, Salmos capítulo 22. Pero estos no son los únicos salmos que hablan del Señor. También vemos otros más que fue que él volvió a la vida, Salmo 16, regresó al cielo para reinar, con el Padre, Salmo 68, luego regresará y gobernará sobre el cielo y la tierra. Cielo nuevo y tierra nueva, Salmo 72. Esto lo sacaron de un estudio
titulado El Conocedor de Jesús. Los salmos mesiánicos muestran a Jesús como profeta, sacerdote, rey, la primera y segunda venida de Cristo, su condición de hijo y carácter, sus sufrimientos y muerte expiatoria, y también habla de su resurrección. Los salmos se encuentran entre las más detalladas de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesucristo y están en todas partes profundamente arraigadas en el mensaje de los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, aunque los salmos son canciones inspiradas que se usan pues para adorar a nuestro Dios, muchas de ellas predicen los eventos de la vida de Jesucristo. Hay 89 referencias bíblicas aquí en nuestro material de estudio que son cumplidas en el Nuevo Testamento. 89 citadas en los salmos. Entonces, entonces estamos viendo que en total 25 salmos diferentes, uno de cada 6 salmos, incluye al menos una profecía mesiánica. Se citan en 11 libros del Nuevo Testamento, entre los Evangelios y los Hechos, y la siguiente tabla, la profecía es seguida por su referencia, o sea, está el libro de los Salmos con su referencia y está el libro del Nuevo Testamento con su cumplimiento. Eso es lo que encontramos. Entonces, el Mesías será rechazado por los gentiles, Salmos capítulo 2 versículo 1, y Hechos, se cumplen Hechos capítulo 4 25 al 28. Salmos 2:2 habla de líderes políticos religiosos que conspirarían contra el Mesías, cumplimiento Mateo 26 y Marcos 3. Y de ahí en adelante habla sobre el Mesías que iba a ser rey, el Hijo de Dios, el Mesías se revelará que él es el Hijo de Dios, el Mesías resucitará entre los muertos, pedirá su herencia. Y bueno, de ahí para allá, hermanos, habla de su autoridad, que los bebés alabarán al Mesías, que Mesías tendría autoridad, que resucitaría, que el Mesías en su cuerpo no vería corrupción, que iba a ser glorificado, que vendrá, que clamará a Dios, que será abandonado por Dios en su crucifixión, que oraría sin cesar antes de su muerte, que sería despreciado, que se burlarían de él. Bueno, muchísimas más referencias hablando de él, que iba a ser justo, que los gentiles iban a ver su crucifixión, No. sobre los huesos del Mesías. ¿Alguien está participando o se le prendió el micrófono? Creo que se le prendió el micrófono. Pastor Víctor Gómez, creo que su micrófono se encendió. Bueno, 89 referencias, mis hermanos. Hay bastante material donde habla pues de el Mesías. Encontramos en el libro de los Salmos y donde habla pues de su cumplimiento. Vemos 186 citas de los Salmos que están en el Nuevo Testamento. Permíteme por acá, paso la diapositiva. Ok, creo que es aquí. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. 186 citas de los salmos están en el Nuevo Testamento. Los salmos se citan mucho más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Es obvio que Jesucristo y los autores del Nuevo Testamento están llenos de salmos. Los salmos son evidentes en las enseñanzas de Jesús y él también cumple las escrituras como el Mesías profetizados. El Salmo 110, lo vamos a ver un momentico, puede ser pequeño, pero es el capítulo más citado. Solo tiene 7 versículos, pero es el más citado en el Nuevo Testamento que cualquier otro capítulo de del Antiguo Testamento. Ese lo encontramos en Salmo 110, que es un salmo de David, donde habla Jehová da dominio al rey. De habla Jehová, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y empieza pues a hablar del dominio que se le da al rey. Entonces, este capítulo es el más citado en el Nuevo Testamento porque contiene profecías sobre Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios y un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Otro aspecto importante sobre Jesucristo que encontramos aquí en este estudio es Jesucristo el pastor. Los salmos, pues, hablan de nuestro Señor Jesucristo como ese pastor. Un pastor es aquel que cuida las ovejas y nosotros somos esas ovejas. A lo largo de la Biblia hay muchas referencias a los pastores, sin embargo, ninguno de ellos se puede comparar a Jesucristo. Recuerde que él lo dijo en San Juan: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Son tres salmos seguidos que podemos ver: el Salmo capítulo 22, el Salmo capítulo 23 y el Salmo capítulo 24. El Salmo 22 habla: el buen pastor muere por sus ovejas, Juan 10:11. El gran pastor cuidando de sus ovejas, Hebreos 13:20. Y el príncipe de los pastores, según el Salmo capítulo 24, que viene otra vez por sus ovejas, según Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4. Entonces es muy lindo ver esas referencias en los salmos, hablando pues de nuestro Señor Jesucristo como pastor. Muchos salmos escritos 1000 años antes de Cristo contienen declaraciones que pueden referirse nada menos que a Jesucristo. Se llaman salmos mesiánicos. La palabra griega en Cristo es la misma palabra hebrea, Mesías. Qué bonito pues que podamos mirar esas riquezas, según Robert Red declaró: los salmos mesiánicos, las riquezas de la gracia. Voy a pedirle el favor por aquí al pastor Luis Alberto Urrego que nos lea ya este resumen de la lección número 11. Es el último ahí párrafo que encontramos en la página 110. Bien pueda, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Resumen. Muchos salmos escritos 1000 años antes de Cristo contienen declaraciones que pueden referenciarse nada menos que a Jesucristo. Se llaman salmos mesiánicos. La palabra griega Cristo es la misma que la palabra hebrea Mesías. Robert, bueno, dice, los salmos mesiánicos, la riqueza de la gracia, estos salmos se llaman salmos mesiánicos porque se citan en el Nuevo Testamento en referencia de en referencia directa el Señor Jesucristo. Los salmos, también llamados en el Salterio, hablan de Cristo más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Los salmos son una colección de 150 oraciones y alabanzas al Señor y se colocan en el canto de las Escrituras para ser leídas y cantadas por el pueblo de Dios. Representan a Cristo completamente con el Mesías divino en el Salterio. Jesucristo es la figura central y tenemos una imagen completa de su ministerio. Registrará su venida en encarnación. Será su venida, encarnación, muerte, sufrimientos, resurrección, ascensión
oficios, mediadores, profeta, sacerdote, rey, vida, carácter, gloria y reino. El Salterio es rico en que el tema es el rey y su reino. Amén. Disculpen, hermanos, porque que están limpiando afuera la zona verde del bullit y me estaba como perturbando. Tranquilo, pastor, no se preocupe, mi hermano. Entonces, en esto termina concluyendo Robert Red con esta declaración tan hermosa sobre los salmos, ¿no? 150 oraciones de alabanzas para el Señor, donde son cantadas por el pueblo de Dios representando a nuestro Mesías y habla de esa figura, como lo registra, como han profetizado los salmos, su venida, su encarnación, su muerte esa, como lo habla en la palabra del Señor, ese misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Qué bonito verlo profetizado tantos años antes y bonito ver esa profecía en el libro de los Salmos. A pesar que son oraciones y a pesar que son alabanzas, es un libro rico proféticamente y enfatizado pues en nuestro Rey y Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, pisó esta tierra, murió, resucitó. Y habla de esos oficios mediadores que él hizo como profeta, como sacerdote, como rey. Pues gloria a Dios por estos hermosos salmos que nos han bendecido, que yo creo que muchos de nosotros hemos sido muy bendecidos a través de los salmos. ¿Cuántos mensajes se han predicado sobre los salmos? ¿Cuántas veces en medio de pruebas, tribulaciones hemos leído los salmos? Acudimos a los salmos. Alguien necesita una palabra, que se lea un pasaje bíblico y los salmos son los más buscados, los salmos son los que más usamos para leerlos en algunas necesidades que hay en el pueblo del Señor. Entonces, mis hermanos, pues esta lección nos habla de esas profecías tan hermosas, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de que muchos de estos salmos empezaban con el sufrimiento del salmista David, ¿no? Del rey David, pero muchos de esos sufrimientos terminaban cumpliéndose también en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pasamos a la lección número 12. Ya para concluir, allí en el verso clave está el Salmo capítulo 19, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Perdónenme un momento, deben de estar afuera. La meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Yo estaba preguntándome cuando miré los salmos en el centro de la cuadrícula, yo, bueno, sí, es importante que los salmos estén ahí, son también poesías, también oraciones, es también alabanza, adoración, pero también son oraciones, lo que vemos en el libro de los salmos dando así a entender, mis hermanos, que nosotros no podemos hacer nada, ni en la línea del hacer, ni en la línea del ser, del interior del sentimiento, sino oramos y adoramos. Necesitamos de la oración en todo tiempo y de la adoración. Necesitamos aprender. No se trata de voces bonitas, ni de ser sopranos, ni ser, bueno, todas esas voces maravillosas. No se trata de eso, y ustedes lo saben más que nadie, que la adoración no depende de una voz muy afinada, ni de un conocimiento musical. La adoración verdadera depende de nuestro corazón, de nuestro interior, de nuestra obediencia, de nosotros, de cómo somos nosotros, no solamente cuando tenemos un micrófono o un instrumento. No se trata solamente de cuando cantamos, sea en la iglesia o sea en nuestra casa, porque pues también lo hacemos en nuestros hogares, sino de también nuestra vida. Con nuestra vida adoramos a Dios, con nuestra
obediencia también. Entonces, por eso es que el libro de los Salmos, en la cuadrícula de la vida, se encuentra en el centro. ¿Por qué? Porque está rodeada, nuestra vida debe estar rodeada de oración y adoración. Una persona que tal vez sepa los proverbios, sepa de la conducta humana, sepa de la ética ministerial o el libro de ética de Urbanidad de Carreño, que sepa cómo comportarse, está súper bien. Pero si esa persona no está rodeada de oración, la oración es la que nos da la fortaleza para actuar de la manera que el Señor quiere que nosotros actuemos, que lo hagamos. Entonces, realmente, mis hermanos, a pesar de que hay personas que saben mucho y tienen mucho conocimiento, en el momento que llega la prueba no saben cómo actuar, reacciona. Y lo hemos visto nomás en los políticos, esas carreras que ellos hacen y los preparan para hablar en los medios, para no dejarse provocar, para tener una vida, pues, yo lo digo entre comillas, ejemplar, porque pues a veces se da cuenta uno de otras cosas. Mi esposo me comentaba de un presidente de la República que mi suegro trabajaba en ese edificio y decía que el presidente cuando, eso es hace años, que cuando él se iba a presentar públicamente, llegaba el conductor con la esposa, iba y traían la esposa, y entonces se iban juntos, se tomaban de la mano y salían en público el presidente con la esposa. Pero el presidente era homosexual y la esposa era lesbiana, cada uno tenía su pareja. Y ella vivía con sus otra señora y él vivía y él traía parejas ahí al edificio, pero en el público ellos eran una pareja ejemplar, para el país. Ellos eran una pareja ejemplar. Entonces, creo que ahí aún, él ya era como expresidente, pero había sido presidente. Entonces, yo le decía a mi esposo, tremendo esas fachadas que que ellos muestran, pero al final las cosas salen a la luz. Al final, por más vida ejemplar y por más sepan que hay cosas que están mal y que ellos quieren hacerlo ver a la opinión pública y a otras personas, pues la gente se va a dar cuenta realmente quiénes son y no pueden llevar esa conducta ejemplar porque les falta una verdadera relación con Dios. ¿Cuántas veces a nosotros la oración es la que nos ha salvado de cometer muchos errores, de caer en la tentación? La oración ha sido nuestra arma poderosa que nos ha salvado, que hemos ido a la presencia de Dios. Y a esto nos llevan los salmos. Incluso nos lleva al mismo arrepentimiento, como lo dice el salmista David en el Salmo 51, después de haber pecado con Betsabé, después de haber matado a su guerrero Urías, haber dicho, déjenlo solo para que muera. Pero vemos un arrepentimiento, vemos una oración de restauración y es a donde Dios nos quiere llevar. Toda nuestra vida, nuestro ser, nuestro centro se basa en eso. Cuando nosotros hemos perdido la relación con el Señor o hemos menguado, y yo sé que todos hemos pasado por ese desierto, que el salmista lo dice, ¿no? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. Hemos pasado esos desiertos, yo creo que todos. Yo creo que todos. Aquel día le compartí a mi esposo que he estado pasando por una situación y le decía aquel día, yo le decía aquel día a mi esposo, estoy tan sensible, estoy tan que, que aquel día me puse a llorar con una canción de Alex Campos y le digo ya a mi esposo, a mí casi ya no me gusta Alex Campos, no me gusta realmente ya. Yo a Alex Campos y digo, ay Dios mío, hay muchas cosas. Pero yo le decía, estoy tan necesitada de que Dios me hable, que estaba una canción de Alex Campos, esa canción del sonido del silencio. Y esa parte donde decía, aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablarás. Y me puse a llorar como niña chiquita. Pero realmente, hermanos, hay necesidades en nuestras vidas tan evidentes como la del salmista David, que realmente pasamos esos desiertos donde decimos, no, Señor, por favor, háblenos y vamos a la oración.
Y yo le decía al Señor, a mi esposo, le decía, de verdad me puse a orar. Me puse a orar con esa canción y yo decía, Señor, necesito que hables. Necesito que me hables ya. Más silencios. Y hay momentos donde le decimos al Señor, más silencio no puedo soportar. No voy a soportar más silencio. Y esos desiertos, aunque son necesarios. Esos desiertos que habla la palabra del Señor cuando Moisés fue a llevar el pueblo, que le decía a Faraón, necesito llevarlos al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto hay adoración. Así fue que empezó. Necesito que dejes ir a mi pueblo a que me adore el desierto. Necesito que dejes ir a mi pueblo a que celebre fiesta. Necesito que me dejes llevar al pueblo a que sacrifique y a que me sirva. A eso era que Moisés le decía a Faraón que necesitaba llevar al pueblo. Y esos desiertos nos llevan a eso y los salmos nos hablan de eso. Preciso estamos estudiando, hoy tenemos un evento que es Flores en el Desierto y estudiando sobre este tema, me llevaba a los salmos. Los salmos muestran esos desiertos cuando huía el salmista, cuando estaba en el desierto y muestra esos desiertos, esa sequedad, pero siempre los salmos nos llevan a la oración y a la adoración. En la oración, sea de agradecimiento, sea de súplica, sea una oración de auxilio, de socorro, pero nos lleva a eso y terminamos siempre adorando al Señor. Entonces, algo que nosotros podemos pues hacer un repasito ya para ir terminando. La palabra salmo proviene de la palabra griega que significa un poema cantado con acompañamiento musical. El nombre hebreo es Teilín, que significa poema, muy personales que se cantaron o se leyeron en el culto a medida que el libro creció a lo largo de los siglos. Los judíos también adaptaron su contenido para sus devociones personales. Literalmente, los salmos enseñaron al puebblo de Dios a orar. La palabra se interpreta como una pausa para reflexionar, para meditar en lo que si es, pues es una alabanza en lo que se está cantando, ¿no? Creo que en Habacuc también está, creo que es en la oración de Habacuc, si no estoy mal. Bueno, no recuerdo bien. Pastor Manuel Carvajal, bien pueda. Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Bueno, su merced lo acabó de decir, me quitó las palabras de mi boca. Dice que esta palabra Selah significa, como una pausa, es como pausar para poder reflexionar. Gracias, hermano. Ok, mi pastor, gracias a usted, pastor. Solo vemos la playa, no lo vemos en la playa, solo vemos la playa. Sí, no sé qué pasa, hermano, la tengo aquí activada, pero no sé, no tengo Está activada sumergido el pastor allá. Debe ser Bueno, mi que pastor. estoy debajo de las olas. Creo, hermano, Gracias, que Pastor Manuel, y bueno, mis el pastores que han pánico. aportado, qué bonito escuchar sus aportes, aprender. Y cuando el pastor Romela estaba hablando de esta canción, Háblame, mis hermanos, los salmos nos llevan a meditar lo que dijo el pastor Manuel, hacer esas pausas que necesitamos en nuestras vidas. Yo sé que como pastores tienen tantas cosas que hacer, en tanto que pensar ahora que los días son acortados. Primero un día alcanzaba para visitar a varios hermanos, alcanzaba para, se ayunaba y salía al ayuno, visitaba, iba a un grupo de amistad, llegaba a un culto y hacía tantas cosas. Ahora ya no es así. Ya el tiempo no nos alcanza igual y esto nos ha llevado a, como Marta, a escuchar el ruido del quehacer, pero hemos olvidado el sentarnos a los pies de Cristo. Y, y el pastor hablaba de esa canción, Háblame, y me dieron fue deseos de llorar porque realmente necesitamos acercarnos más al Señor, acercarnos más. Y esto lo hacemos a través de la oración y la adoración. Esto lo hacemos de esta manera. Yo siempre digo, bueno, que nos sacamos predicando tantos mensajes a la semana y saque mensajes y saque enseñanzas y enseña aquí y enseña allá, pero hemos olvidado que el Señor nos hable, que el Señor que el Señor se siente a nuestro lado y hable con nosotros.
incluso hacer nosotros silencio, porque a veces estamos tan afanados que hablamos y hablamos y oramos y hablamos y hablamos, pero no hacemos una pausa para que el Señor nos hable. Y a esto nos está invitando hoy el libro de los Salmos. Tal vez alguien necesita escuchar esto. Yo no pensaba hablar de esta palabra Selah, pero alguien tal vez hoy necesita hacer esa pausa. Tal vez el Señor hoy en grande nos está diciendo a más de uno aquí, Selah, Selah, pause, pause su agenda y reflexione. Hermana Sí, Angélica, sí, no sé si señor. su no sé, creo que su merced, creo que su merced nos compartió, si no estoy mal, ese, ese versículo del libro de los Salmos que dice que temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad, y termina con la palabra Selah, ¿no? Wow. Qué bonito, hermano, sí. Y gracias, pastor, por ese aporte. Hermana Blanca, Pastor Gerson, y pasamos ya a la lección. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Yo quisiera, o sea, muy hermosa la explicación, la enseñanza, y ojalá que los pastores que están en esta clase, o sea, lo hago como, ¿cómo le digo? Como una referencia, es que escucho muchos creyentes que dicen, un pastor está al frente de la congregación y no se los ve cantar, no se los ve adorar, casi no se los ve quebrantar. Y muchas veces la congregación quiere ver eso, que el pastor, a pesar de que de esa unción y que reconocen ese ministerio, también lo vean como un adorador. Aún en las convenciones se ven pastores indiferentes, con las manos cruzadas, o entretenidos, o leyendo la Biblia cuando es un servicio donde la congregación quiere ver a su pastor en una, ¿no? Que inspire a la congregación. Ve mi pastor cómo danzaba, mi pastor cómo adoraba, ¿no? Y eso ayuda a que la congregación sienta esa devoción. Yo también lo digo, no sé si suene como una crítica, pero la verdad, los pastores deberían dar esa parte de ejemplo, a aprender a adorar y también adorar al Señor en un servicio o en un evento, porque es que siempre se ve eso y se escucha como las críticas sobre eso. Muchas gracias, hermana. Dios le bendiga. Amén. Así es, mi hermana. El Señor Aportando nos lo que dice la ayude. hermana Blanca, alguien dijo que es que las confraternidades estuvo tan buena que hasta los pastores hablaron en lenguas. Ay, O sea que, santo. o sea que eso es una reflexión muy importante, hermana, porque verdad, si hay un pastor, si alguien el primero que debe ofrendar debe ser el pastor, el primero que Amén. debe de adorar debe ser el pastor. Yo por lo menos cuando estoy en los servicios, hermana, yo cierro mis ojos, hermana, y adoro al Señor, hermana, porque uno debe ser ejemplo y lo que dice la hermana Elizabeth, debemos de inspirar a los demás a adorar a Dios, ¿no? Amén. Gracias, hermana Elizabeth. Sí, Perdón. un punto muy interesante, mis pastores, mi hermana Blanca. Gracias, gracias. Realmente, bueno, hoy el Señor nos está llevando por aquí, mis hermanos, y debemos ser sabios. La palabra del Señor dice que escuchar al sabio y aumentar al saber. Sé que ya lo saben, pastores y hermanos y maestros, incluso también. Los ojos de los estudiantes están en los maestros también. Y la hermana habló algo que no podemos tapar el sol con un dedito. Eso es algo de que se habla mucho en los hermanos, en las congregaciones del pastor, de la esposa del pastor. Y tal vez la palabra del Señor dice, si mi pueblo se humillare. Y si empezamos desde la cabeza, gloria a Dios, porque el resto del pueblo, ¿no? Tal el pastor, tal las ovejas. Van esas ovejitas también a humillarse en delante de la presencia del Señor. Pastor Gerson, bien pueda. No sé si el pastor Jauregui se le quedó la mano levantada, también va a aportar. Pastor Gerson, bien pueda. Sí, en la música, hermana Angélica, es muy importante la armonía, es muy importante las notas, es muy importante las progresiones, pero aún mucho más importante los silencios, porque si los silencios no están en una pieza musical, se vuelve algo grotesco, algo que no se puede leer, algo que no se puede. Entonces yo creo que también nos enseña en la música, incluso en la misma teoría de la música, nos enseña que los silencios son tan importantes como la armonía, porque
ayuda a que una pieza musical esté bien estructurada, incluso a que el cantante pueda respirar entre versos y versos. Bueno, hay muchas cosas que en la música nos enseña de los silencios, que incluso hay muchas religiones que usan el silencio para desestresarse, para reducir niveles de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que del silencio podemos aprender mucho. El silencio hace que nosotros reflexionemos, hace que, incluso que, como usted decía ahora, Dios nos habla, incluso nosotros hablamos mucho, pero a veces nos falta escucharlo a Él. Hay una canción que dice precisamente así, quiero escuchar su dulce voz, porque y eso lo logramos haciendo silencio. Yo creo que el silencio nos enseña mucho, hermana Angélica. Amén, pastor, así es. Gracias. Pastor Romer, Pastor Jauregui, ¿va a aportar algo? Bueno, Angélica, Sí, señor, bien pueda. ya para dar como otro punto de vista de la palabra Selah, nosotros pues debemos de conservar ese principio. ¿Por qué lo digo? Porque haciendo un estudio, si no estoy mal, de las versiones del 2011, las traducciones de la Biblia desde el 2011 hacia acá, creo que empezando de la nueva versión internacional de la versión 2011 para acá, los traductores dicen que esa palabra todavía no tiene ningún sentido para ellos. Entonces la omiten. Entonces ya están desapareciendo en las versiones actuales la palabra Selah, sabiendo que nosotros pues tenemos el principio de que es una pausa para reflexionar, para meditar, para poder como recapacitar de la situación en la que estamos. Y, o sea, sabemos que en el modernismo siempre trae cosas malas. Y el modernizar pues las versiones de la Biblia en este momento nos están quitando la bendición de nosotros llegar y tener ese stop en nuestra vida diaria, en nuestra vida ministerial incluso, de tener que llegar y hacer nuestra autoevaluación. Y entonces tenemos que tener cuidado. Yo soy una persona que soy muy apasionado en tener diferentes versiones de la Biblia. Tengo varias físicas y otras tantas digitales. Y en realidad, pues uno tiene que tener mucha prudencia, porque imagínate las personas que consigan esas nuevas Biblias, que no tengan esa palabra Selah. Incluso tuve un pastor que una ocasión él nos instaba a que si esa palabra está escrita en la Biblia, debíamos hacer lo que significaba. Y él nos hacía en las dominicales, más que todo, que era el culto que él dirigía y predicaba, él nos hacía que nosotros hiciéramos la pausa de 30 segundos cada que encontrábamos la palabra Selah. Y él buscaba una o dos dominicales al mes, ver capítulos que tenían la palabra, pero para que nosotros meditáramos. Nos decía, durante esos 30 segundos, lean ese último verso mientras ustedes están en silencio. Entonces, él nos hacía eso porque decía, si está en la Biblia, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no meditamos? ¿Por qué no obedecemos si lo tenemos en la Biblia? Entonces, en contraste a lo que nos hacía ese pastor a nosotros en ese tiempo, uno dice, hoy en día ya para que el diablo no tenga la posibilidad de que nosotros hagamos esas pausas, ya las están borrando de nuestras versiones actuales. Entonces, quería aportar eso, hermano Ángel. Qué bonito, Pastor Romer, el hacer reflexionar a la iglesia con respecto a lo que estamos leyendo. A veces leemos corriendo. Yo tengo esa costumbre cuando leo la Biblia, les digo, hermanos, vamos a leer despacio, entendiendo lo que estamos leyendo. Porque como dice el pastor, a veces andamos corriendo, se pasó la hora del culto y corremos y corremos y metemos muchas cosas y pues a veces le perdemos la esencia a lo que estamos haciendo. Gracias, pastor. Pastor Alexander Vega y ya paramos los aportes para continuar. Ok, hermana, Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos, ministros y hermanos. Eh, bueno, hablando sobre la palabra Selat, encuentro también que al igual que la palabra amén, se usa para destacar la importancia de un pasaje que se acaba de terminar. O sea, algo así como cuando uno apoya una palabra o resalta la importancia de esa oración que se acabó de hacer, ¿no? Amén. Entonces, Selat también destaca la importancia, ¿no? Y también dice que la raíz de esta palabra hebrea, el origen de Salat, se relaciona con elevar las voces
en alabanza o hacer que los instrumentos suenen más fuerte. Lo que le gustan los músicos, que suenen fuerte los instrumentos y alzar la voz. Entonces, eso encuentro también sobre Selah. Ok, pastor, muchas gracias, pastorales. Bueno, a los músicos no hay que decirles tanto celad, entonces. Mis hermanos, continuamos. Algo que podemos apreciar nosotros del libro de los Salmos es que tratan sobre una relación con Dios en la que podemos ser completamente humanos, dejando que Dios sepa a través de nuestra oración. Aquí nos vamos a centrar más en la oración. eh, eh, o sea, a través de nuestra oración nosotros podamos expresarle exactamente cómo nos sentimos y lo que estamos experimentando, como si Él no lo supiera ya, que sabemos que Él sabe todo, Él es omnisciente, Él sabe y nos conoce más que nosotros, a nosotros mismos realmente, nuestro creador, pero Él quiere que le expresemos. Una manera de que nosotros vamos a desahogar, y yo sé que a veces como líderes nos cargamos tanto y no le decimos nada a nadie, y yo sé y al igual que me ha pasado a mí, le ha pasado a usted, uno va al altar y allá desahoga todo lo que tiene que desahogar. Y le habla al Señor y le expresa al Señor y llora, se humilla y se levanta uno de ahí como si, mejor dicho, uno hubiera descansado como un livianito, como, Dios mío, ¿qué me hicieron? Y sale uno con fuerzas, renovado. Eso es lo que Dios quiere, aunque Él ya sabe todo. Una vez alguien dijo, pero ¿para qué le estamos diciendo al Señor todo si Él ya lo sabe todo? Él quiere que lo expresemos y es algo que nos favorece a nosotros. Es algo que nos favorece. Por eso también en muchas terapias psicológicas trabajan la escritura. Lo que uno piensa lo debe, como se le dificulta hablarlo, se nos dificulta hablarlo. Incluso yo estaba en una clase de consejería y la profesora nos dijo, vamos a escribirle a nuestro dolor. Vamos a escribirle a nuestro dolor y yo, ¿cómo así? Y nos dejó de tarea, a ese dolor usted le va a escribir qué ha pasado con ese dolor, cómo se siente hasta ahorita. Y realmente yo no lo había hecho, yo dije, no, pues yo no quería hacer la tarea, yo dije, no, no tengo el tiempo, pero aquel día sentí hacerlo y empecé a escribir sobre la muerte de mi padre y escribí y empecé terminé agradeciendo, agradeciendo. Tanto así que yo sentí, hermanos, como si hubiera descansado, no sé, de tantas cosas. Y lo escribí y se lo envié a una de las psicólogas de la iglesia. Yo le dije, mira, hice esta tarea y ella empezó a hablarme y eso me ayudó tanto. Y a veces uno dice, pero ¿por qué tanto de que tengo que expresar, que tengo que hablar, que tengo que... Hermano, hágalo. Si tal vez a usted le dificulta hablar de algo, escríbalo. Después queme eso, escríbalo. Y tal vez eso era lo que hacían los salmistas. Tal vez a veces no se lo podía. David tal vez no buscó a su papá Isaí, no buscó a sus hermanos para expresar su dolor, pero tal vez lo escribió. Y eso le ayudó en su humanidad, porque recordemos que somos humanos y el Señor quiere que nosotros experimentemos esa relación con Él, de poder hablarle a Él. Los salmos nos enseñan a buscar a Dios, a decirle la verdad, a decirle todo y adorarle por quien es. Aceptamos las pruebas y las se convierten en triunfos. Y aun cuando fallamos, como está escrito ahí en el libro de los Salmos, hay muestras de arrepentimiento, pero gracias a Dios también hay muestras de la gracia y el perdón de Dios para nuestras vidas. Por eso vemos, mis hermanos, allí en los Salmos que nuestro Dios, a la vez Él es Dios altísimo, Él es Dios con nosotros, Él es Dios grande, Él es Dios bueno, pero Él es un Dios que podemos conocer, que podemos estar en comunión con Él. Dos tercios de los escritores de los 150 salmos se identifican con David liderando el camino con 75 salmos. Recordemos que David, y aquí es donde vamos a entrar algo muy bonito, David era un hombre conforme al corazón de Dios, aunque no era perfecto, pero su vida era un libro abierto delante del Señor. Por tanto, los Salmos es un libro sobre la verdadera comunión con Dios.
Por eso en Hechos capítulo 13, versículo 22, hablando de, quitado este Saúl, se levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero. Entonces, hay algo que vemos que el Señor resalta de David y es su obediencia. La obediencia al Señor. Y él por eso lo dice, yo quiero obediencia más que sacrificios. Algo que le desagradaba al Señor de Saúl fue su desobediencia. Ese orgullo, esa altivez, esa desobediencia a seguir lo que el Señor le ha mandado. Pero resalta de David, aunque David no fue perfecto, aunque David se equivocó y cometió errores muy graves que si nosotros eh, tuviéramos a David en este tiempo, no sé cuántos años de disciplina se le diera a David y de cárcel por lo que hizo. Pero vemos un corazón contrito, vemos un corazón humillado, vemos un corazón obediente, por eso el Señor lo llama varón conforme a mi corazón. ¿Pero por qué? Porque iba a ser lo que el Señor le dijera. Entonces, vemos que el libro de los Salmos es un libro de oraciones. Nos ordena orar más de 250 veces. Habla de la oración 280 veces. Da ejemplos repetidos de grandes hombres y mujeres que oran. Y aquí en el libro de los Salmos hay muchas oraciones, muchas oraciones. Vemos que tal vez Adán y Eva no tenían Biblia, pero tenían una comunicación directa y una comunión con Dios. Pero la desobediencia, por esa desobediencia, ellos perdieron esa relación personal y fueron separados de la presencia de Dios. Y esta ruptura de la comunión entristeció tanto a Dios que de inmediato comenzó a ofrecer un medio de acceso a su presencia para el que deseara tener comunión con él. La Biblia registra de cómo Dios restauró la humanidad, la relación que se había perdido en el Edén, y en Génesis 4:26 dice que a Set le nació un hijo y llamó su nombre y no. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Por eso el libro de los Salmos está en el centro de la cuadrícula, porque el Señor busca adoradores y busca intercesores, personas que amen también la oración. Las primeras personas en la Biblia que fueron llamadas pueblo de Dios no fueron cristianas ni judías, fueron las que invocaban el nombre del Señor. Esto es importante porque el Señor no lo habla en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Entonces, que esos salmos que nosotros podemos leer nos pueden ayudar, hermanos, a crecer en nuestra oración. Todos sabemos que debemos orar, todos lo sabemos, pero realmente la oración es un aspecto en los cristianos en su vida muy frustrante, porque muchos no logran tener esa real comunión con Dios por medio de la oración. Y hay gente que se lo propone y este año sí, y me voy a conectar a las oraciones y voy a orar y este año voy a orar media hora, 1 hora, 2 horas y vemos que uno les pregunta cómo va su vida de oración y los vemos frustrados. A veces otros se frustran porque no saben orar. Yo he visto muchas personas que se acercan y me dicen, hermana, es que no sé orar. No encuentro las palabras correctas. No sé cómo hacerlo, no tengo idea. Y hay algo que nosotros debemos hacer y eso lo vemos en las clases de discipulado de Misión Almas. Y es que lo primero que nosotros debemos también enseñarle a una persona es a orar. A veces les queremos enseñar primero doctrina, ¿no? Dios es uno, y se les enseña y cambie su manera de vestir y les decimos, pero no les enseñamos a orar. Y yo creo que es algo de lo que, bueno, yo eso siempre lo enseño en la MIT a los líderes, cuando les llegue un amigo nuevo, dígale, le enseño a orar, váyase, póngase a la tarea y váyase hasta su casa y enséñele a orar. Si usted le ha enseñado a una persona a orar y a leer la palabra y amar la palabra, esa persona ya tiene herramientas, ya tiene armas en contra del enemigo. Y cuando ya se llegue el momento de hablarles de doctrina, esa persona va a orar y va a decir al Señor, revélame. Y esa oración va a abrir la mente de esa persona. Pero si hay personas que queremos meterles todo de una en la mente, pero si no ha orado,
Si no sabe orar esa persona, ¿cómo va a entender la palabra y todo lo que nosotros le enseñemos, todo lo que nosotros le disipulemos? Entonces, por eso es muy importante la oración. Pastor Robinson, bien pueda. Pastor, tiene el micrófono apagado. Discúlpeme, hermano, Dios me les bendiga, hermano Amén. Ángel, Sora y también a los demás pastores, muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Eh, no quiero contrastar, ¿no? Porque pues nosotros hay veces miramos a David conforme al corazón de Dios, pero está bien mirarlo así, la Biblia lo dice, pero también hay que mirar la parte de David. Amén. Él exclamaba y él decía todos estos salmos. Amén. Era obviamente porque en él había un dolor. Había un dolor porque, en primer lugar, había fallado a Dios. Y el Salmo 51 lo explica y otros salmos. Y además de eso también, pues la humillación, obviamente, que tuvo David fue más grande que inclusive el pecado. Porque cuando el hombre de verdad, verdaderamente tiene a Dios, pues obviamente tiene esa conexión con Dios. Y algo que dice el Salmo 51 es que él decía, devuélvame el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente, ¿no? Dos cosas importantes que un cristiano debe tener y que a pesar de eso, nosotros como pastores, nunca debemos de robar los sueños de un hombre de pronto porque cayó, porque de pronto lo miramos como algo raro y que debemos de tener cuidado, hermano, porque las cosas como el hijo pródigo, el Señor lo va a seguir ayudando y lo va a seguir obviamente fortaleciendo. Solamente es como un aprendizaje a crecer más, si se puede decir, en la vida cristiana. Y también el cristiano como tal debe de enseñarse como a discernir entre el bien y el mal hasta que él aprenda en verdad a hacer el bien. Pero nunca debemos desconfiar de lo que dice la Biblia, ¿no? Que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Amén. Síganos, Amén. muchas gracias. Gracias, gracias a usted, pastor. Así es. Pastor Gonzalo Palacios. Dios les bendiga, mis hermanos. Hermana, para recalcar lo que usted está diciendo ahora, rato, que a veces nos preocupamos tanto en inculcarle la doctrina a una persona y no nos empeñamos en enseñarle a orar. Estaba meditando un poquito en la situación de los discípulos con el Señor Jesús, que ellos podríamos pensar que estaban en comunión con Él, constantemente estaban con Él. Sin embargo, ellos tuvieron la necesidad de decirle al Señor, enséñanos a orar. Entonces, ese era mi aporte. Perfecto, pastor. Muchas gracias. Muy lindos estos aportes. Y mis hermanos, es una realidad. Y sabe que me alegra que literatura sabia termine con la oración. Me alegra. Yo enseño ayuno y oración aquí en la extensión de Bogotá y yo amo esa materia realmente porque es lo que necesitamos. Lo necesitamos y los salmos nos enseñan y nos llevan a la oración y cerrar literatura sabia con la oración es lo más hermoso que podemos, con lo más hermoso con lo que podemos cerrar, mis hermanos, porque podemos tener mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero si no oramos, hermanos, ¿para qué nos va a servir? Si solamente esa comunión con Dios y esa relación con el Señor es la que nos va a llevar a ser personas sabias, tanto en nuestra línea del ser y el del hacer, eh, ser fructuosos, ser fructíferos, ser exitosos, ser prósperos. Es por medio de la oración. Y aquí podemos ver que si nosotros queremos aprender a orar con las escrituras, el libro de los Salmos es uno de los libros más apropiados para hacerlo. La oración para el hombre debe ser tan natural como es el llanto para un bebé. La oración no es manipulación, es relación con Dios. Tenemos comunión con Dios no porque lo deseemos, sino porque Él lo ha declarado. No porque lo produzcamos, sino porque Él ya lo ha proporcionado. Solo necesitamos abrazarlo, expresarlo y disfrutarlo.
disfrutar ese tiempo con nuestro Señor. Entonces la invitación a orar, la palabra de Dios contiene una explicación de cómo orar. Escuchar a otra persona orar no es oración. Hay personas que van a la iglesia a escuchar a orar a otros. O hay personas que se conectan a los devocionales a escuchar orar a otros, pero no, es la oración de ellos, no es tu oración, no es mi oración. Esto es personal. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender a enseñarle también a otros a que tengan esa intimidad con Dios y que las escrituras nos llevan a eso, nos llevan a tener ese tiempo con el Señor. Todas esas oraciones que encontramos en el libro de los Salmos y en toda la palabra de Dios, porque hay muchas oraciones. Recuerdo una vez un tema que hablamos, todas hablamos de las oraciones, la oración de Manasés, la oración de Ana, la oración de Habacuc, la oración de Jesús, y empezamos a estudiar las oraciones con la iglesia y wow, qué enriquecedor. Eso fue algo, eso fue para pandemia y me pareció tan lindo ponerle una oración a cada familia y ellos tenían que exponer esa oración y que podemos nosotros aprender en la palabra de Dios. Por eso el Señor las dejó registradas, porque Dios mío, necesitamos orar, necesitamos buscar más de la presencia del Señor. Esto nos inspira, esas oraciones que están en los salmos nos inspiran a orar. Y recuerde que aunque los salmos también son poesía hebrea, ¿no? Recuerde que los salmos encontramos, la poesía no es que rime, vuelvo y recuerdo la primer clase de literatura sabia, no es que rime la poesía, como nosotros estamos acostumbrados, como algunas de sus tareas que enviaron que riman súper bien, Dios mío, qué talento, pero en los salmos y en la poesía hebrea no era así. En la poesía hebrea encontramos paralelismo, encontramos que es la segunda línea en esos versos se repite lo mismo que dice en la primera, o que contrasta con la primera, o que explica la segunda línea lo que dice la primera. Y eso lo van a ver ahí en su material, no alcanzamos a tocarlo, pero en el Salmo 24:3 donde dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y hace la misma pregunta en la siguiente línea. ¿Y quién subirás, Monte Santo? Como hay otra ejemplo en el Salmo 19, 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. O sea, está allí expresando y ampliando lo que dice. Sigue diciendo, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Y eso hace esta poesía hebrea. Expande también el conocimiento, la idea que está dándonos a nosotros. Por eso, mis hermanos, lo que nosotros necesitamos, pues, con los salmos es profundizar más, como decía el pastor Jauregui. Hay revelación, hay oración, hay adoración. En la clase pasada los escuché cantar, el pastor que tocó la guitarra, yo testificándole aquí a la iglesia local, que me pareció tan hermoso y eso fue tan reconfortante, mis hermanos, porque les cuento que Hace 8 días, hace 8 días yo me levanto más o menos los sábados cuando tengo esta clase, más o menos a las 5 de la mañana, oro un rato, recuerdo un poquito lo que estudié en la semana y ya me conecto con ustedes. Y ese día me levanté como a las 5:30 de la mañana. Y esa mañana mis hermanos se metieron aquí a la iglesia a robarnos a esa hora, a las 5 de la mañana, de 5 a 5:30 de la mañana. Entraron 3 hombres. A esa hora yo me levanté. Pero sé, hermanos, que la oración que se hizo, estuvimos orando esa noche, tuvimos vigilia de oración. Sé que la oración que nosotros hicimos esa mañana nos guardó. Era para que se robaran, mejor dicho, no hubieran desocupado la iglesia. Solo se robaron como unos 8 o 10 millones de pesos en cosas, pero no se llevaron todo el sonido, nos dejaron los instrumentos. O sea, eso fue un robo que yo digo, el Señor puso temor, terror, no sé, pero ellos se fueron y nos dejaron casi que todo ahí. Y podíamos haber dicho nosotros, estamos tristes, vamos a colgar nuestras arpas. ¿Cómo vamos a cantar si nos robaron? Se nos llevaron el subwoofer, se nos llevaron las pantallas de la iglesia, bueno, bicicletas, bafle. Pero yo le decía algo a la iglesia y me acordaba de lo que ustedes cantaban, de esas canciones y le dije a la iglesia esta mañana, ese día en la noche, le dije esta mañana con los estudiantes.
del técnico, alabamos al Señor con los salmos. Y esos salmos hablaban aún en un profundo dolor. ¿Cómo se alaba al Señor? ¿Cómo se adora? Y cómo se reconoce quién es Dios. Incitamos a la iglesia a adorar al Señor, hermanos. Y fue una bendición ese fin de semana tan poderoso, tan hermoso, tan especial. Porque, hermanos, cuando nosotros cambiamos esa atmósfera, tal vez de que nos robaron, que el dolor, que nos costaron las pantallas, el subwoofer no tenía sino por ahí 2 meses de comprado, 3 meses, nuevo, valía 3 millones. No, hermanos, sí, eso costó, pero el Señor va a dar más, el Señor va a proveer más. Pero mientras que yo oro y adoro, el Señor va a mover. Él va a moverse, Él va a responder, Él va a defendernos. Por eso necesitamos, hermanos, aprender a orar, a adorar al Señor y eso tenerlo en el centro de nuestras vidas. Recordemos, conocimiento, sabiduría, sin oración y sin adoración, no nos va a llevar a ningún lado. El tal vez ser buenas personas en línea del hacer, saber que si me porto bien, como dicen los proverbios, probablemente me va a pasar lo bueno. También sí está bien, pero no es nada si no hay oración y si no hay adoración. La palabra del Señor dice, por eso los salmos hablan de la palabra del Señor habla de cantar con salmos y cánticos espirituales y orar y dar gracias a Dios, como lo dice en Efesios capítulo 5 versículo 18 y con esto termino. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Con esto terminamos, mis hermanos, literatura sabia.